Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con la octava sesión del curso Razonamiento Cuantitativo. El día de hoy vamos a trabajar exponentes. Comencemos. Bueno, vamos a comenzar con el marco conceptual y práctico. Veamos qué son o qué significan los exponentes enteros. Los exponentes o potencias corresponden a una operación definida a partir de la multiplicación. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros vamos a trabajar el día de hoy una nueva operación. Nosotros, para cuando estábamos viendo sistemas numéricos, vimos suma, resta, multiplicación y división. El día de hoy vamos a ver otra operación que se llama la exponenciación, la potenciación. ¿Listo? Y es una operación que se define a partir de la multiplicación. Esta queda definida cuando los factores son iguales. Entonces tenemos la primera o el primer requerimiento para empezar a trabajar con las potencias. Y se trata de, primero, que estamos hablando de multiplicaciones en donde los factores que aparecen son iguales. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí 2 por 3 por 5 igual 30, donde todos los factores que aparecen son distintos. En este caso se multiplican como usualmente se hace en la práctica, hasta obtener el resultado, 30. Sin embargo, nosotros tenemos aquí otra opción, que son 3 por 3 por 3 por 3. Todos los factores son iguales. En este caso, observa que hay 4 factores iguales, donde la base de la multiplicación es el número 3. Entonces ya tenemos aquí un nombre. La base es el número 3. ¿De acuerdo? La base es 3. Que se multiplica 4 veces por sí mismo. Entonces la base 3 se multiplica 4 veces. En este caso, escribes de la siguiente forma. Entonces acá está la base que se está multiplicando varias veces y acá está el otro número que indica cuántas veces se está multiplicando esa base. El resultado es 3 a la 4. Es decir, que la potencia me está indicando cuántas veces estoy multiplicando un mismo factor. Y ese factor que se multiplica varias veces se llama la base. El número 4, que corresponde a las veces que se multiplica el número 3, se llama exponente. El número 3, el cual se multiplica por sí mismo, se llama base. ¿Listo? Entonces acá tenemos una base, que es el número 3, y un exponente, que es el número 4. Ejemplo, observa el resultado de las siguientes potencias. 2 a la 6, ¿qué significa? Multiplicar 6 veces el número 2. 3 a la 1, ¿qué significa? Multiplicar una vez por 3. 2 tercios al cubo, ¿qué significa? Multiplicar 3 veces por 2 tercios. 5 al cuadrado, multiplicar 2 veces el número 5. Menos 3 al cubo, significa multiplicar menos 3 veces. Eso da menos 27. Y quiero acá resaltar algo. Quiero resaltar que esto es diferente
Y eso es muy importante. Esto es diferente a menos 3 al cubo. Porque menos 3 al cubo es menos 3 por 3 por 3. ¿De acuerdo? En este caso el resultado va a ser el mismo, pero es diferente el significado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de una manera yo lo que estoy haciendo es multiplicando 3 veces menos 3 y de la otra estoy multiplicando 3 veces 3 y luego por el signo menos, ¿de acuerdo? Y de aquí viene otra cosa que es muy importante, que vamos a escribirla de una vez. Nosotros tenemos una jerarquía de las operaciones. Ustedes recordarán, nosotros hemos hablado de la jerarquía de las operaciones en varias ocasiones. Entonces, lo primero que hacemos o resolvemos es aquello que está dentro de signos de agrupación. Es lo primero que siempre debemos resolver. Luego dijimos que hacíamos todas las multiplicaciones, bueno, pongámoslo así, productos o cocientes. Y luego, finalmente, hacíamos las sumas o restas. Sin embargo, como ahora tenemos una nueva operación, debemos ubicarla dentro de la jerarquía de las operaciones. Y va aquí. Primero se miran las potencias y las raíces y luego sí los productos, ¿de acuerdo? Entonces, consideremos esta jerarquía de las operaciones. Continuemos. ¿Qué es 10 a la 4? 10 a la 4 es multiplicar 4 veces el número 10. Me da 10.000. 0 a la 6. Multiplicar 6 veces el número 0. Me da 0. Escribe las siguientes potencias como producto de factores. Vale, entonces vamos a hacer eso. 6 a la 4. ¿Qué significa 6 a la 4? Significa multiplicar 4 veces 6, ¿cierto? 6 por 6 por 6 por 6. ¿Y esto cuánto me da? ¿Alguien me puede colaborar? ¿Cuánto da eso? 1296. Muchas gracias. 1296. Ese es el resultado de 6 a la 4. Menos 4 a la 4. Calculémoslo. Menos 4 a la 4, ¿qué va a ser? 4 veces menos 4. Menos 4 por, y esto lo tenemos 4 veces. Y esto es menos por menos más, por menos menos, por menos más. Me queda positivo. Y 4 por 4, 16. Uy, caramba, bueno, 256. Muy bien. ¿No? Eso. 1 a la 6. Bueno, pues esto ¿qué significa? Es 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Y esto es igual a, sorpresa, 1.
Y menos 5 tercios a la 5. ¿Qué significa menos 5 tercios a la 5? Significa menos 5 tercios que se multiplica por sí mismo 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y esto a qué es igual? Entonces, como hay un número impar de números menos, pues yo ya sé que el resultado va a tener un menos. Menos. Y me va a dar 5 a la 5 dividido entre 3 a la 5. Esto es menos. ¿Cuánto es 5 a la 5? ¿Alguien puede ver, por favor? ¿Cuánto es 5 a la 5? 3000. 3125. Sobre 3 a la 5. ¿Cuánto es 3 a la 5? 243, gracias. Y listo. Ese es el resultado. Vale, ¿está claro hasta ahí? Bueno. Aquí tenemos más. Bueno, dejemos eso. Sí, escribe los siguientes productos como potencias. Entonces, este será simplemente 9 a la 4. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos la base es menos 10, ¿cierto? La base es menos 10. Y la potencia es el número de veces que está multiplicándose. 2, 4, 6. Esto quiere decir que es menos 10 a la 6. En este caso, ¿qué tenemos? La base es un medio y se está multiplicando 5 veces. Entonces tendremos, sí, muy bien, menos 10 a la 6. Entonces tenemos un medio a la 5. Ojo, de nuevo, vamos a ir por nuestra ayuda aquí. Jerarquía de las operaciones. ¿Qué debemos hacer primero? Vamos a considerar todos estos 5 y los vamos a multiplicar. ¿Cuántos de ellos hay? 2, 4, 6. El menos queda por fuera, entonces esto se escribe como menos 5 a la 6. ¿De acuerdo? Profesor, buenas Sin los tardes. paréntesis. Muy bien. ¿Y esto qué sería? Entonces la base claramente es menos 3 medios, a diferencia del caso de el menos sí está dentro de cada uno de los elementos de la base, por lo tanto va dentro del paréntesis. Y queda 3 medios elevado a la 2, 4, 6. Listo. 3 medios a la 6. Y ese sería el resultado. Fue, ¿Sí? ¿cómo así? Me perdí ahí. ¿Por qué no hicimos eso con el del 5? ¿Tú ves que este menos está en todos? No están todos. ¿Y este menos? Sí. Cuando el menos no está en todo, no se coloca paréntesis. Cuando sí está en todo, se Correcto. coloca el paréntesis. Eso Excelente, es. profesor, gracias. Acá está, por ejemplo, en el B. Tú ves que todos tienen menos. Entonces, pues el menos también se coloca dentro del paréntesis. ¿Listo? Vale. De acuerdo a la definición de potencias, se conoce que todo número real distinto de 0, ojo, elevado a la potencia 0, da como resultado 1. Es decir, si b es diferente de 0, entonces b a la 0 es 1. Además, la potencia 0 a la 0 no existe. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una cosa importante porque
Nosotros tenemos cosas que no podemos tener en matemáticas. Coloquémosla acá. No son números reales. Cocientes nulos, ¿cierto? O no consideramos mejor. No consideramos cocientes nulos, que nosotros cuando vimos los números racionales decíamos que el denominador no puede ser 0. También vimos cuando éramos razones que teníamos un antecedente y un consecuente, no podíamos tener el consecuente nulo, que estaba básicamente en el cociente. Y ahora sabemos que 0 a la 0 no lo podemos considerar, ¿de acuerdo? Entonces, hay algo más que no podemos considerar como un número real. De acuerdo a esta propiedad, determine el resultado de 0 a la 0, entonces va a ser indeterminado. No existe. Cinco a la 0 es 1, simplemente. ¿No? Entonces, hay dos opciones. O es 1 o es indeterminado. 5 más menos 5 a la 0, ¿eso qué es? Eso es 5 más por menos menos 5. Esto elevado a la 0. Y esto es 0, porque el resultado es a la 0. Y esto es 0 a la 0. Por consiguiente, no existe. ¿10 a la 0? Esto, como está dentro del paréntesis, el signo menos se considera todo y el resultado es simplemente 1. ¿Listo? Ahí está. Profesor, ¿por qué si todo número multiplicado por 0 es igual a 0? ¿Cómo dices? ¿Por qué da 1 si el exponente es 0? Tú no... Mira lo que estoy resaltando. Ok. Recuerda que yo no estoy multiplicando por la potencia. La potencia me está diciendo cuántas veces estoy multiplicando una base y la estoy multiplicando 0 veces. No por 0, 0 veces. ¿Perdón? Ok, profesor, está bien. Profe, pero no daría el mismo resultado si el exponente pues es 1. Exacto, o sea, Yo estaba pensando lo mismo. No entiendo entonces la pregunta. O sea, en ese, por ejemplo, 5 elevado a la 0, si el exponente en vez de 0 es 1, no sería 5, el resultado no sería 5. Si el exponente es 1, sí. 5 a la 1 es 5, correcto. Sigo sin entender la pregunta. Entonces, 5 a la 0 siempre, o sea, cualquier número con exponente 0 va a dar 1. Pero ahí aquí hay un, pues pero ya no, ahí se está aquí hay una restando, regla, ahí es una 5 regla en menos rojo. 5 es igual a 0. Ahí sí está bien, pero No, pero aquí hay algo en rojo que dice que todo número real distinto de 0 a la potencia 0 da como resultado 1. O sea, pues en esta yo creo que es una excepción, ¿no? Que toda Exactamente. potencia Todo que número sea 0. real elevado a la 0 da 1, con excepción del 0 a la 0 que no existe. Ok, ya lo entendí, gracias. Vale. Continuemos. Un capital de 2 millones se duplica cada semana en un fondo solidario, permaneciendo durante 4 meses. Determine el monto recibido al finalizar el periodo de inversión. Entonces, un capital de 2 millones se duplica cada semana en un fondo solidario, permaneciendo durante 4 meses. Vamos a hacer varias cosas aquí. Primero, voy a hacer una línea.
para separar algunas cosas. Listo. Me está diciendo que el capital es de 2 millones de pesos. Vale, listo. Entonces ese es nuestro capital inicial. Capital es de 2 millones. Luego me está diciendo que se duplica. Se duplica. Cada semana. En un fondo solidario permaneciendo en él durante 4 meses. Listo. Entonces vamos a mirar qué es lo que significa todo esto que está allí. Primero tenemos 2 unidades de tiempo. 4 meses, pero se duplica cada semana. Entonces vamos a ver. Voy a anotar por acá. Voy a llamar al capital, le voy a poner el nombre C. ¿Listo? El capital va a ser C. Capital C. Entonces, yo tengo un capital C que se duplica. ¿Qué significa que se duplica? Significa que se multiplica por 2 cada semana. Y está permaneciendo 4 meses. Lo primero que vamos a hacer acá es 4 meses equivalen a 8 semanas. ¿De acuerdo? Vamos a asumir que 4 meses son 8 semanas. Profe, buenas tardes. Tengo una preguntita. ¿Por qué se asume que esos 4 meses son 8 semanas? Pues, si sacando de la lógica, tendrían que ser 16 semanas, perdón. 6 semanas. ¿Por qué 6 semanas? Ah, No, 4 16. por 4, 16. Tienes razón en ese sentido. 16 semanas. Sí, 16. Qué pena, profe, gracias. Vale. 4 meses son 16 semanas. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar al capital? Miremos qué pasa si lo dejamos simplemente 3 semanas. Entonces, yo tengo un monto final que va a ser mi capital, que después de una semana se duplica. Y ese va a ser mi monto final. Llamémoslo monto 1. ¿Cierto? Al cabo de una semana. El monto al cabo de 2 semanas, ¿cuánto va a ser? Va a ser, como yo voy a volver a invertir monto 1, pues a monto 1 lo multiplico por 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo paso una semana y lo que hace es, se duplica. Pero ¿esto qué es? Esto es lo que había inicialmente por 2, ¿de acuerdo? Porque démonos cuenta que monto 1 es C2 por 2, que yo puedo simplemente quitar esto. Ahora, ¿qué pasa si pasan 3 semanas? Tomo lo de la semana anterior y se duplica. Pero ¿qué es lo que había la semana anterior? En la semana anterior había esta cantidad. Y ahora la duplico. ¿Eso qué quiere decir? Eso está diciendo que el monto que hay después de n semanas, y voy a cambiar entonces acá esto para poder decir lo mismo acá. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, n semanas. ¿Es igual a qué? Cuando pasó una semana, démonos cuenta que esto yo lo puedo escribir como C multiplicado por 2 a la 1. Porque 2 a la 1 es simplemente 2. Aquí esto lo puedo escribir como C multiplicado por 2 a la 2. Y esto es C multiplicado por 2 a la 3. Antes de continuar, veamos lo siguiente. Profe, una pregunta. Cuando dice el monto al finalizar el periodo, sería
3 a todo. la 3, ¿no sería C por 2 a la 3? Sí, es C por 2 a la 3. ¿Cómo decías tu pregunta? Disculpa. Que en la A donde dice que el monto recibido al finalizar el periodo de inversión, o sea, sería todo, pues no sé si yo estoy entendiendo el ejercicio mal, pero con lo que hice daba 32 millones. Ya miramos, ya miramos. Entonces espérate porque todavía no he llegado hasta allá, ¿de acuerdo? Bueno, Entonces, profe, gracias. yo me doy cuenta que si pasa una semana, ¿Ya? entonces yo tengo 2 a la 1. ¿Y por qué ese 2? Porque ese viene de esto, que es esto, que es que se duplica. ¿De acuerdo? Si pasan 2 semanas, se duplica 2 veces. Entonces tengo 2 a la 2. ¿De acuerdo? Si pasan 3 semanas, tengo 2 a la 3, después de 3 semanas. Cuando pasa un cierto número de semanas n, claramente yo lo que voy a tener es c que multiplica a 2 elevado a la, que lo voy a escribir así, n. ¿Listo? Eso quiere decir elevado a la porque no puedo hacer el n pequeñito. Donde este n va a ser la potencia, que viene siendo el número de semanas, y esta va a ser la base. Muy bien, entonces vamos a ver, según eso, cuánto es el monto recibido. El monto recibido después de 16 semanas va a ser igual a el capital inicial, que son 2 millones de pesos, que multiplica a 2 elevado a la 16. ¿Y esto cuánto vale? Dos elevado a la 16 son 65.536. Entonces estos son 2 millones que multiplican a 65.536. Y esto me da en total 131.072 millones. ¿Listo? Entonces, como te das cuenta, no son los 32 millones que decías, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que pasar esto a semana, porque gana es cada semana. Y el número de semanas entonces serían 16. De aquí sale este 16 porque cada semana se duplica. Esta es la cantidad inicial en millones. Y este 2 de aquí sale por la palabra se duplica, donde hemos tenido en cuenta que este 16 semanas es el equivalente a estos 4 meses. De allí salió ese 16. ¿De acuerdo? Doctor, Ahora, disculpe. Bueno, yo me confundí, profe. Una pregunta, doctor. ¿sí? ¿El 65.536 sale de 2 a la 16? Sí. 65.536 es 2 a la 16. Ya, gracias. Bueno, mira, hagámoslo más sencillo todavía. Esperen, acá voy a agregar una hoja. ¿Dónde me la puso? Aquí.
¿Listo? Acá tenemos una hojita para rayar. Entonces, supongamos que un puntico, es la cantidad inicial. Esta es la cantidad inicial. ¿Qué es lo que dice que pasa a la siguiente semana? ¿Mm? Se duplica, profe. Exacto, Se duplica. entonces, esta llamemos como la semana 0. Estas son las semanas. ¿De acuerdo? Estas son las semanas. Y esta es la semana 0. En la semana 0 yo tengo un punto. Ahora quiero ver qué pasa cuando estoy en la semana 1. Entonces, como ustedes bien lo dicen, el monto se duplica. O sea, si el monto es ese punto, ¿cuántos puntos voy a tener ahora? Pues 2, ¿no? 2, exacto. Ahora, es como si esta fuera mi nueva cantidad inicial y pasara una semana. Entonces, ¿qué le pasa? Ah, ok. ¿Qué le pasa? Se duplica, pero si ya son 2, ¿cuánto me da? 4. Dale 4. 4. Esta es para la semana 2. ¿De acuerdo? O sea, cada semana lo que hay se duplica. Entonces, ¿cuántos voy a tener para la semana 3? 8. Para la semana 3 yo voy a tener 8. ¿De acuerdo? Y así pasa el tiempo. ¿Esto cuánto es? Si ustedes se dan cuenta, esto es 2 a la 0. Porque como hemos visto 2 a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Este de aquí, ¿cuánto es? 2 a la 1. Porque ¿cuánto es 2 a la 1? 2. Este de aquí es 2 a la 2. Porque es 2 veces, estamos duplicando lo duplicado. Y este sería 2 a la 3. Y ustedes efectivamente pueden darse cuenta que 2 a la 3 es 8. Ahora, siguiendo este mismo razonamiento, ¿qué pasará por acá en la semana 16? En la semana 16, ¿cuántos puntos voy a tener? Voy a tener 2 a la 16 puntos. ¿Qué cuántos son esos? 2 a la 16 son los 65,000 no sé qué, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, eso es lo que está pasando acá. El capital se duplica cada semana. Entonces voy a tener, al cabo de 16 semanas, mi capital inicial multiplicado por 2 a la 16. O sea, me da todo esto. ¿Sí está claro? Dense cuenta que lo que está en el dibujito acá es exactamente lo que está escrito acá con números. ¿Sí lo ven? Bueno, el monto ganado a finalizar el periodo. Pues el monto ganado va a ser el monto recibido después de 16 semanas menos el capital inicial. Es decir, 131.072 millones menos 2 millones, entonces eso van a ser 131.000 150. 070 millones. Y ese es lo que se ha ganado. De acuerdo al cálculo efectuado, determine el monto recibido al cabo de 2 años con la misma inversión inicial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que tener en cuenta cuántas semanas hay en 2 años. ¿Listo? Profe, disculpa, una pregunta. Ahí para sacar el monto ganado, o sea, yo entiendo que hay que restarle
a ese 131.070 le resta eso menos 10 menos eso. Sería, ¿cierto? Pues la ganancia es lo que obtuve menos lo que invertí. Y yo aquí obtuve, ¿cuánto obtuve? Profesor, O no, sea, Esto es lo que yo obtuve, ¿de acuerdo? Esto es, hay que restárselo a 2 millones. y a ¿Cierto? eso le quito lo que invertí, que el capital es de 2 millones. Ah, ok, Entonces, profe. 131.072 menos 2 me da 131.070. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Listo. Ahora, todo sigue igual, solo que si yo invierto 2 años, el monto obtenido va a ser después de 104 semanas. Simplemente tengo que ver cuántas semanas hay en 2 años. Y esto es mi capital inicial multiplicado por 2 elevado a la 104, que es un número ridículamente grande que no. ¿Listo? Lo importante es que aquí yo debo calcular el número de semanas, porque el tiempo está dado en semanas. Si hay 104 semanas, entonces después de 104 yo tengo 2 a la 104. Asimismo, como cuando yo tenía 16 semanas, entonces pues yo tengo 2 a la 16. ¿Listo? Entonces, como me están Profe, diciendo, pero ¿por qué colocó aquí 2 por 2 a la 104? El último sí lo entendí, pero este 2 anterior, el primer 2 no lo entendí. porque es el monto inicial. Míralo, acá Ok, está. Míralo, ¿sí ves? Acá lo tenía cuando quería calcular el monto de 16, pues tengo mi capital inicial. Mira, esa es esta C, esa es esta C, esa es esta C, esa es esta C, esa es esta C. ¿Sí ves que siempre está el capital inicial multiplicado por 2 alguna potencia? Solo que aquí ese es 2 millones también. Por eso lo pongo de color diferente. Una cosa es el 2 millones, que es el capital inicial, y otra cosa es el hecho que se duplica, que es este 2 que está aquí en amarillo. sí, ya, entendí. Este 2 que está aquí es por este 2 en amarillo, mientras que este 2 que está aquí es por el capital inicial. ¿Listo? Listo. Vale. Bueno, continuemos. Una pelota se suelta desde una altura de 4 metros. Entonces, nuevamente, 4 metros es la altura inicial. Y se determina que en cada rebote, entonces, ojo, miren que aquí siempre está la palabra cada. ¿Sí ven? Aquí también hay un cada. Esta, o sea, la altura, disminuye a la mitad. Calcule la altura de la pelota al cabo de 4 rebotes. Entonces, miremos. Llamemos a la altura H. ¿Listo? H es la altura. Entonces, y llamemos a R el número de rebotes. Entonces, la altura de la pelota, dependiendo del número de rebotes, es la altura inicial. Si el rebote es 0, pues vamos a estar a la altura inicial, ¿cierto? Si no ha rebotado ninguna vez, pues la altura a la que llega la pelota es la altura inicial, es decir, 4 metros. Pero esta va a reducirse
a la mitad cada vez, es decir, que voy a multiplicar por 1/2. ¿Cierto? Esa es la mitad es multiplicar por 1/2. Entonces, en caso de un rebote, llega a la mitad. Y vamos a ponerlo así, por 1/2. ¿Cuántas veces 1/2? Dependiendo del número de rebotes. ¿Cierto? Si rebota una vez, pues se va a la mitad, me da 2 metros. Si rebota 2 veces, ya llega a la mitad de la mitad, que es 1 metro. Si rebota 3 veces, pues va a ser la mitad de la mitad de la mitad, o sea, medio metro. Lo que yo tengo aquí en últimas es la cantidad inicial que multiplica a 1/2 elevado al número de rebotes. Ahora, si tenemos 4 rebotes, entonces voy a tener 4 metros multiplicado por 1/2 a la 4. Y esto es 4 metros que multiplica a 1 sobre 2 a la 4 es 16. ¿Y cuánto da 4 dividido entre 16? 0.25 ¿Por qué? metros, que equivale a 25 centímetros. Y eso lo podemos calcular nosotros fácilmente. Hagámoslo a mano. ¿Listo? Hagámoslo a mano. Vamos aquí a nuestra hoja. Entonces, voy a poner acá rebotes. Entonces, vamos a mirar lo de los rebotes. En el primer rebote, o sea, antes de que rebote, llamémoslo el rebote 0, ¿cuál es la altura de la pelota? Decía que era 4 metros. Y dice que por cada rebote pierde la mitad, o sea, llega a la mitad de la altura. Es decir, que cuando hay un rebote, ¿a qué altura llegará? A la mitad de 4 metros. O sea, ¿cuánto es? 2 metros. ¿Cierto? Ahora, supongamos que vuelve y rebota. Es decir, va a haber un segundo rebote. Cuando hay un segundo rebote, entonces ya la pelota no va a llegar a la misma altura, va a llegar a una altura de 1 metro. ¿Estamos de acuerdo? Porque va a llegar a la mitad de la altura anterior. Ahora, supongamos que hay otro rebote, el tercer rebote. El tercer rebote, ¿a qué altura va a llegar? A la mitad de 1 metro. ¿Cuánto es la mitad de 1 metro? 50 centímetros. Listo. Ahora va a haber el cuarto rebote. El cuarto rebote. ¿A qué altura va a llegar? A la mitad de la anterior, es decir, 25 centímetros. Entonces, ¿cómo calculo yo esto? Esto es el anterior por 1/2. ¿Cierto? Esto es 4 metros por 1/2. Este es el resultado de acá. Este 1 metro, ¿a qué equivale? Este 1 metro va a ser a el anterior, que eran 2 metros por 1/2. Así fue que lo calculé. ¿Cierto? Pero a su vez, ¿eso qué es igual? ¿De dónde salió ese 2 metros? Ese es 4 metros por 1/2 por 1/2. Así lo calculé.
Luego, los 50 centímetros. ¿Cómo los calculé? Los 50 centímetros los calculé el anterior, que era 1 metro, por 1 medio. Así calculé los 50 centímetros. Pero ¿eso a qué es igual? ¿De dónde salió ese 1 metro? Ese 1 metro salió del anterior, que es 4 metros por 1 medio por 1 medio por 1 medio. ¿De acuerdo? Y de ahí me salió el 1 metro. Entonces yo me doy cuenta que esto es 4 metros por 1 medio a la 1, ¿cierto? Este de aquí abajo, ¿a qué es igual? Esto es 4 metros por 1 medio, pero al cuadrado, porque está multiplicado 2 veces. ¿Y este a qué va a ser igual? Este es 4 metros por 1 medio al cubo. Ahora, si rebota 4 veces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo calculo? Va a ser el anterior, que eran 50 centímetros, o lo voy a colocar así, 0.5 metros, por 1 medio. Y esto en últimas, ¿qué va a ser? Va a ser 4 metros por 1 medio a la 4. Y de allí sale. Entonces, si esto está claro, ya podemos entender de dónde salió esto. Entonces, siempre vamos a hacer la cantidad inicial que multiplica el factor, que en este caso es 1 medio, elevado a la el número de rebotes en este caso. Y ya está. Entonces, determina una expresión que permita calcular la altura de la pelota al cabo de n rebotes. Pues ya la hemos calculado. Entonces, la altura al cabo de n rebotes va a ser igual a 4 metros que multiplica a 1 medio elevado a la n. Y ya está. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale? Este 4 metros viene por ser la altura inicial. Luego tenemos el factor, que es a la mitad, elevado a el número de rebotes. ¿Listo? .5 elevado a la 4, pues 0.5 es lo mismo que 1 medio, ¿no? Da igual. Bueno, ¿listo? Vale. Veamos el siguiente. Iniciando el año 2015, un cultivo de 350 bacterias sufrió una pérdida del 10%. La población restante se duplica cada año. El número de bacterias con que cuenta el cultivo en 2018 es... Bueno, entonces, el número de bacterias... Aló. ¿Y cómo así que usted va a ir? ¿Ah? Vale. El número de bacterias inicial
llamámosle N0. ¿Es cuánto? Había 350 bacterias y tuvo una pérdida del 10%. Si tuvo una pérdida del 10%, ¿qué porcentaje de bacterias quedaron? 90. El 90, muy bien. Entonces el 90% es 0,90. ¿Y cuánto me da esto? 350 por 0,9 me da 315. 300. Eso quiere decir que el número inicial de bacterias es de 315. Ese es el número de bacterias que hay en 2015. Ese es el número de bacterias que hay en 2015. ¿Cierto? Pongámoslo aquí al revés. Vale. Ahora, ¿cuántas bacterias, y eso lo podemos hacer a mano, cuántas bacterias va a haber en 2016? ¿Qué tengo que hacer? Entonces veamos. Multiplicar por 2. Primero que todo, nosotros tenemos que el número de bacterias inicial eran 350, pero que sufrió una pérdida del 10%. Eso ya lo calculamos, ¿cierto? Luego la población restante se duplica. Y aquí siempre está la palabra, cada año. Entonces, para 2016, ¿qué tenemos? El número inicial de bacterias multiplicado por 2. ¿Y eso cuánto es? 730, profe. 700, no, 630. Listo. Ahora, Sí, profe, mala mía ahí, qué pena. no te preocupes. Esto es para 2016. Para 2017, veamos. ¿Qué pasa en 2017? ¿Cuánto sería? 1260. 1260, porque se duplicaron. Entonces sería N0 por 2 por 2. Y esto me da 1260. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser para 2018? Va a ser el número de bacterias que hay en 2018, o sea, ¿cuántos años han pasado? 3. Es la cantidad inicial de bacterias que multiplica a 2 elevado a la 3. Y esto es 315 que multiplica a 8. ¿Y esto es cuánto? 2520. 2520. Muy bien. Eso quiere decir que la respuesta es esta. La E, ninguna. $2,520, ¿sí? Entonces, de nuevo, veamos. Démonos cuenta que yo creo que hay un patrón que ustedes ya pueden poner. La respuesta siempre va a ser la cantidad inicial multiplicada por el factor elevado a el tiempo en el que me preguntan. Siempre tiene la misma estructura.
Vale. Bueno. Listo. Una persona desea invertir en una pirámide XYZ, sabiendo que esta triplica. Ese triplica, ¿qué es? ¿Mm? Es el factor por el que voy a multiplicar cada vez, ¿cierto? Triplica el dinero y acá está otra vez la palabra cada. ¿Cierto? Se invierte un valor inicial de 3.000 pesos. ¿Cuál será el valor ganado de dicha inversión por un mes? Entonces yo creo que ya nosotros lo podemos hacer directamente. Entonces, el monto al cabo de un mes. ¿Cuántas semanas hay en un mes? 4, ¿cierto? Va a ser igual a la cantidad inicial, que son 3 lucas, por el factor, que es 3, porque se triplica, elevado a el número de semanas que han pasado. Y esto es 3.000 por 3 a la 4 es 81. ¿Y esto me da cuánto? 3.000 por 81, 243.000 pesos. Esto es 243.000 pesos. Donde nuevamente tenemos que acá va el monto inicial. Uy. Aquí va el monto inicial multiplicado por el factor elevado al número de, en este caso, semanas. ¿Listo? Y por lo tanto la respuesta es la C. Recordemos una cosa, aquí yo tengo dos operaciones, una operación de potencia y una operación de producto. ¿Cuál se hace primero, la potencia o el producto? Si no estoy mal, profe, La potencia. Entonces, ojo, aquí nosotros ya habíamos escrito la jerarquía de las operaciones. Lo primero que se hace son los signos de agrupación. Luego las potencias y las raíces y luego sí los productos y los cocientes, dejando al final las sumas y las restas. De manera que acá, cuando yo tengo 3.000 por 3 a la 4, primero elevo el 3 a la 4 y luego sí lo multiplico por el 3.000. Porque se debe hacer primero la potencia que el producto. ¿Listo? Hola, ¿cómo estás? Yo pensé que te había enviado otro mensaje. Bueno. Listo. Un capital de 582 se depositó en un fondo de crecimiento monetario. El capital se duplicó cada 2 años. Al final del 12º año, se terminó el contrato. El capital al finalizar el contrato será de, a ver, traten de hacerlo, por favor. Bueno, entonces, de nuevo es el monto al cabo de, y ahora aquí tenemos un problema, se duplica cada 2 años y me están preguntando al 12º año. Es decir, ¿cuántas veces alcanzó a duplicarse?
Si se duplica cada 2 años y pasan 12 años, el monto al cabo de 12 años es igual ¿a qué? La Al monto respuesta es inicial, que son 582, pongámoslo en dólares al menos, porque 582, que multiplica, ¿cuál es la base? La base es 2 porque está duplicándose. Elevado a la 12 años, pero no es a los 12 años, ¿cierto? Elevado a la, voy a ponerlo así, 12 años, pero no se duplica cada año, se duplica cada 2 años, entonces dividido cada 2 años. Y entonces esto es 582 que multiplica 2 elevado a la 6. Y esto es 582 multiplicado 2 a la 6, ¿cuánto es? 16, ¿cierto? Y 582 por 16 son 9.312. ¿Algo hice mal? Profe, 2 a la 6 no haría 64. ¿Es Sí, 64? profe, da 64. Ah, vale, perdón. Gracias. Entonces, 582 por 64, 37.248. De manera que la respuesta es la C. ¿Y de dónde ha salido eso? Ha salido que nosotros tenemos un capital inicial, tenemos un factor acá, tenemos que han pasado 12 años, pero como se duplica solo cada 2 años, tenemos que dividir el número de años que han pasado entre el número de el tiempo que pasa para que se duplique. De manera que solamente se ha duplicado 6 veces. ¿Listo? Y allí tenemos entonces la respuesta final. Bueno, no importa, Julián. Lo importante es que lo entiendas. Veamos este 9. Un cultivo de bacterias crece y se triplica. Y aquí viene otra vez, cada 2 horas. Si inicialmente hay 10.000 de estas, el número de bacterias que habrá al cabo de 2 días viene dado por la expresión. Bueno, vamos a ver. Entonces, el número de bacterias al cabo de 2 días va a ser igual a la cantidad inicial de bacterias, que voy a poner 10.000, que multiplica a, como dice, se triplica, la base es 3, ¿cierto? Como la base es 3, yo ya sé que este no es, por ejemplo, ni este, porque es 30. La base tiene que ser 3. Ahí descartamos 2. Entonces, 3 elevado a la 2 días. ¿Cuántas horas son 2 días? Porque tengo
tengo que pasar todo a la misma tipo de unidad. Pero él no se está triplicando cada hora, se está triplicando cada 2 horas. Por lo tanto, tengo que dividirlo, a ver cuántas veces se triplicó. Y esto es 10K que multiplica a 3 elevado a la... ¿Cuánto es 48 dividido entre 2? 24. Entonces, la respuesta es 10 por 3 a la 24. Eso quiere decir que es la D. ¿De acuerdo? Ojo. Yo entiendo por qué escogieron el de 48 y eso sería cierto si se triplicara cada hora, pero como se triplica cada 2 horas, entonces solamente se ha triplicado 24 veces en 2 horas, ¿de acuerdo? Pasa como el de arriba, que aunque han pasado 12 años, no elevó a la 12, porque se duplicó solamente 6 veces, porque se duplica cada 2 años. Aquí se triplica cada 2 horas. Entonces, en 48 horas, realmente solamente se ha triplicado 24 veces. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso. Tenemos aquí este 10K, es ese. El triplica se coloca acá. El 2 días son estas 48 horas sobre 2 horas. Y ahí están todos los datos. ¿Listo? Bueno, de estos ejercicios queda una solamente. Una panadería vende pan de bonos en cierto sector de la ciudad, el cual tiene en sus alrededores 10 distribuidoras. Esta panadería vende cajas de a 10 pan de bonos. Y requiere repartir 10 cajas de pan de bonos para cada distribuidora del sector. Si este ejercicio lo hace todos los días de la semana por 30 días al mes, el número de pan de bonos que reparte al mes es de, bueno, pues tenemos que multiplicar, ¿no? Entonces, es multiplicar todo. 10 distribuidoras, 10 cajas de pan de bonos, son 10 por 10 por 10 por 30. ¿Cuál sería? 10 por 10 por 10 por 30. ¿Cuál va a ser? Exacto. 10 por 10 por 10 se escribe como 10 a la 3 y el 30 pues queda aparte, de manera que la respuesta es la D. Muy bien. Listo. Bueno, vamos a mirar exponentes racionales. Entonces, esto es importante. Las raíces no son otra cosa que tener exponentes racionales, ¿de acuerdo? Entonces, exponentes racionales significa raíces. Con relación a las raíces, se debe tener en cuenta que obedece a una operación directamente relacionada con las potencias, estudiadas anteriormente. En el caso de las raíces, el propósito fundamental es determinar la base de una potencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la raíz? Determinar la base. Observa y analiza la solución del siguiente ejemplo. Anteriormente, dada una base B y un exponente N, emprendías la búsqueda del resultado. Entonces, 4 a la 3 nos daba X, donde X es el valor a calcular. En este caso, X es igual a 64.
Y ese es el resultado de la tal potencia. Por otro lado, piensa que se da el índice de la potencia y el resultado. Ahora el objetivo es determinar la base, es decir, ¿qué número elevado a la 4 me va a dar 16? ¿Qué número elevado a la 4 me va a dar 16? Te preguntas, ¿cuál es la base que elevada al exponente 4 da como resultado 16? Exactamente. Muy bien, Giselle. En este caso, lo que intentas encontrar es la raíz cuarta de 16. Es decir, acá está, ¿qué número elevado a la 4 me da 16? ¿Y cómo se escribe eso? 16 queda dentro del radicando. La potencia está ahora como índice de la raíz y lo que es la base es ahora nuestra incógnita. En este caso, el valor a determinar es la base. La base es x igual a 2. Esto significa que la raíz cuarta de 16 es 2. ¿Pero por qué? De nuevo, porque cuando elevas el resultado al índice de la raíz, da como resultado el número interior del signo de la raíz. Esto es, si yo tengo acá raíz cuarta de 16 igual a 2, significa que 2 elevado a la 4 es 16. ¿Listo? Notación, ten en cuenta los nombres. Tenemos el índice de la raíz y tenemos el radicando. Determinar las siguientes raíces. Raíz de 100. Cuando aquí no se indica nada dentro de la raíz, se sobreentiende que es raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Y la raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Por qué? Porque 10 elevada al cuadrado es igual a 100. Es decir, raíz de 100 es 10 porque 10 al cuadrado es 100. Raíz cúbica de 4, perdón, raíz cúbica de 64 es 4. ¿Por qué? Porque 4 elevado a la 3 es 64. La raíz quinta de menos 32 es menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 elevado a la 5 es 32. Vamos a determinar estas raíces. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? Yo creo que esa se la saben. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9, muchachos? Muchachas. 3, muy bien. La raíz cúbica de 8. 2, muy bien. La raíz cúbica de 8 es 2. Es la de 100. La raíz cuadrada de 100. Esa ya la acabamos de hacer, ¿cierto? 10. Esa está en el ejemplo, justo arriba. La raíz cuadrada de 16. 4, muy bien. La raíz quinta de 32, esa también está arriba. 2, profe. 2, la raíz quinta de 32 es 2. Ya ustedes entonces se saben todas estas raíces. La raíz cuarta de 81. 3, muy bien, Juan Pablo. La raíz quinta de 81 es 3. Ahí está. El resultado de la operación 2 al cubo más 5 por 3 a la 0 más 10, raíz de 16 menos 2 es, bueno, hagámoslo, 2 al cubo más 5 por 3 elevado a la 0
más, permítanme un segundo, busco esto, más raíz de 16 menos 2 es. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Cuánto es 2 al cubo? Eso es 8. Más 5 por 3 a la 0 ya vimos que es 1. Más la raíz de 16 es 4. Menos 2. Y esto es 8. 5 por 1, 5. 4 menos 2, 2. Y esto es 15. Es decir, la respuesta es efectivamente la A. Muy bien. La respuesta es la A. El resultado de la operación 3 al cubo más 3 al cuadrado por 5 al cuadrado más raíz cúbica de 8 más 8 a la 0 es 3 al cubo más 3 al cuadrado que multiplica a 5 al cuadrado más raíz cúbica de 8 más 8 elevado a la 0 es 3 al cubo. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Más 3 al cuadrado es 9. Por 5 al cuadrado es 25. Más la raíz cúbica de 8, 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4. Por 2, 8. Más 8 a la 0 es 1. Esto es igual a 27 más 9 por 25, 225, más 3. Y esto es igual a 30, 255, ¿cierto? Entonces, la respuesta es E. Sería ninguna de las anteriores, entonces. ¿Cómo? Que dado que 255 no aparece como opción de respuesta, entonces sería pues ninguna de las anteriores. Vale. Entonces pongamos ninguna de las anteriores. Listo. Muy bien. Vamos a ver la última parte que hace referencia a notación científica. La literatura y problemas a resolver desde diversas áreas del conocimiento requieren de la medida y lectura de magnitudes o muy pequeñas o demasiado grandes. Estas medidas requieren una representación especial, llamada notación científica, la cual emplea potencias de 10, o sea, la base es 10, para expresar dichas medidas. Algunos ejemplos representativos de la ciencia son: la distancia entre el Sol y Plutón en el punto más alejado de su órbita es de 7,6 por 10 a la 12 kilómetros. El volumen del Sol, 1.41 por 10 a la 28 metros cúbicos. El número de bacterias que podría haber en una parte del suelo. El tamaño de una partícula de virus. El número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23. Bueno, ahí hace falta atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Constante de Boltzmann, 1.3806488 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. O el diámetro de la Tierra, 1.2742 por 10 a la 7 kilómetros. Nota que cada número que no corresponde a una potencia es un número real mayor o igual a 1. Entonces aquí viene algo importante. Hay un número que es mayor
o igual a 1. Mayor o igual a 1. Y menor que 10, multiplicado por una potencia de 10. Es decir, un número está escrito en notación científica si, solo si cumple con la condición siguiente. A por 10 a la n, donde n es un entero y a es un número que está entre 1 y 10. Puede ser 1. Ejemplo. En la siguiente tabla encuentras números en notación científica. Entonces, 1.5 por 10 a la menos 2. ¿Cuál es el error? Este no está en notación científica porque este número no es mayor que 1. 9.9 por 10 a la 3. Aquí. Esto no es menor que 10. 1.2567 por 10 a la menos 9. Esto es menor que 1. 5 por 10 a la 8. Esto es menor que 1 en valor absoluto. Los números grandes o pequeños se pueden escribir de notación decimal a notación científica o viceversa. Observa y analiza los siguientes ejemplos para que resuelvas los ejercicios que se proponen a continuación. Entonces, potencia de 10 con exponente positivo. Yo tengo 0.103 por 10 a la 5. Eso no está en notación científica, ¿cierto? Porque debería este número estar en... Ese número debería estar entre 1 y 10, pero este número lo podemos corregir. Esto es igual a, ¿cómo sería en notación científica? 1,03 por 10 a la ¿qué? Por 10 a la 6, ¿cierto? 0. Estoy dividiendo. Por 10 a la 4, perdón. Listo. Por 10 a la 4. Listo. Entonces, tomémoslo acá. Ahora, yo voy a multiplicar por 10 a la 5. ¿Qué significa multiplicar por 10 a la 5? Multiplicar por 10 a la 5 significa mover el punto decimal 5 posiciones. Entonces se mueve hacia la derecha. En este caso. ¿Por qué hacia la derecha? Porque aquí yo tengo un signo positivo. Entonces vamos a resaltar acá. Como el signo acá es positivo, yo me muevo hacia la derecha. Por lo que el exponente es positivo. Entonces, 1, 2, 3. Después de que llego al 3, digo, oh, no hay más posiciones. Entonces voy rellenando con ceros. Entonces necesito 2 más. ¿Listo? Entonces el número es 10.300. Ahora, ¿qué pasa cuando el exponente es negativo? Entonces aquí tengo este acá. Cuando es negativo, las posiciones las debo mover hacia la izquierda. ¿Cuántas posiciones? Pues entonces, si acá hay un 6, debo correr 6 posiciones hacia la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo este exponente negativo. Estoy aquí. Oh, no hay nada acá. Entonces relleno con ceros. Entonces, dense cuenta que voy a poner tantos ceros como hagan falta. Hacen falta 6 ceros. Entonces acá están los 6 ceros y me queda 0,0000205. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Nosotros tenemos un número grande. El punto debería estar acá al final.
necesitamos correrlo hasta después de la primera cifra significativa, o sea, la primera cifra que sea diferente de 0. En este caso, la primera cifra diferente de 0 es este 2. Entonces vamos a correr hasta el 2. Hace falta correr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 posiciones hacia la izquierda. Entonces, como corremos 8 posiciones, vamos a tener este 8 y como nos devolvimos, vamos a tener el signo más, ¿cierto? Entonces me queda 2.5 por 10 a la 8. Si es un número pequeño, vamos a tenernos que mover hacia la derecha. En este caso nos vamos a mover de nuevo hasta después de la primera cifra significativa. ¿Qué es la cifra significativa? La primera cifra que sea diferente de 0. En este caso, el 3. Entonces nos movemos 7 posiciones y por lo tanto nos queda por 10 a la menos 7. Aquí hace falta escribir eso. Esto es igual a 3,0519 por 10 a la menos 7. ¿Listo? Ese es el verdadero valor. Doctor, disculpe. ¿Puede, por favor, volver a explicar cuando el exponente es negativo, por favor? Cuando el exponente es negativo es porque el número es pequeñito. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Recuerda lo siguiente. ¿Qué es 10 a la menos 6, por ejemplo? Esto en realidad es 1 dividido entre 10 a la 6. Entonces yo estoy dividiendo un número entre una cantidad brutal de partes. Estoy dividiendo esto entre 1 dividido 1.000.000. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo un exponente negativo es porque el número es pequeño. ¿Sí? Porque en este caso, por ejemplo, estoy dividiendo básicamente este 2.5 en millonésimas. Esto que está acá, así como está escrito, por 10 a la menos 6, me está diciendo millonésimas. 2.05 millonésimas. Cuando yo tengo entonces acá un número pequeñito, yo ya sé que es porque estoy dividiendo. Entonces, cuando estoy dividiendo por 10, es el exponente negativo. Ahora bien, cuando el número es grande, entonces yo estoy multiplicando. Recuerda que 10 a la 8 es igual a un 1 con 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, si yo hago la anotación, estoy aquí multiplicando por 100 millones. Este número es muy grande. 2.5 es un número normal, pero lo estoy multiplicando por 100 millones. Entonces, cuando el exponente es positivo, es porque es un número grande. Cuando el exponente es negativo, es un número pequeño. Pongámoslo acá. Exponente positivo significa número grande. Mientras que un exponente negativo significa un número pequeño. Entonces tú ya sabes, cuando yo tengo un número pequeño, voy a terminar con un exponente negativo. Cuando tengo un número grande, voy a terminar con un exponente positivo. ¿Sí está claro ahora? Sí, profe, está más claro ahora. Gracias. Vale. Entonces veamos estos de acá. Este primero, ¿es un número pequeño o es un número grande? Es un número pequeño. Entonces es 2,5 por 10 a la menos, porque es un número pequeño. ¿Cuántas veces tuve que desplazar la coma?
La primera cifra significativa, es decir, la primera cifra diferente de 0 es 2. Tuve que A la desplazarla tres. 1, 2, 3 veces. Tres. Entonces me queda 2.5 por 10 a la menos 3. ¿Este número de acá es un número grande o es un número pequeño? Grande. Es un número grande. Entonces, ¿el exponente del 10 va positivo o va negativo? Positivo. Positivo. Correcto. Entonces, escribámoslo. 2, 300, 505 por 10 a la ¿cuántas cifras desplacé la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por 10 a la 10. ¿Listo? Y ahí está ya en notación científica. ¿Este es un número grande o es un número pequeñito? Pequeño. Es un número pequeño. Por lo tanto, el exponente va negativo. Entonces, esto es 1 por 10 a la menos. ¿Y cuántas cifras corrí la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien, por ahí ya lo habían dicho. 1 por 10 a la menos 9. Este que está acá, ¿es un número grande o pequeño? Es un número grande, ¿cierto? Porque es mayor que 1. 2,53, 52,26 por 10 a la 2, porque corrí la coma solo 2 posiciones. Pues la corrí hacia la derecha. Hacia la izquierda, perdón. Listo. ¿Este es un número grande o es un número pequeño? Es un número sumamente pequeño, ¿cierto? Entonces es 5,91 por 10 a la, ¿cuántas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces a la menos 9. Muy bien. Muy bien, ustedes lo están haciendo bien. Y este último. Entonces este último tengo que, es un número que es muy grande. Entonces es 5,2368 4 unos por 10 a la 4. Ya está. Bueno, en general se le ponen números de 3 en 3. Ustedes habrán seguramente escuchado hablar de kilobytes, megabytes, gigabytes o terabytes, ¿cierto? O también de milímetro, micrómetro, nanómetro. Entonces esas son potencias de 10, pero además múltiplos de 3, o sea, 1000, millón, 1000 millones, un billón. O una milésima, una millonésima o una mil millonésima. ¿No? Bueno, ¿alguna pregunta sobre la notación científica? Bueno, entonces vamos a hacer estos ejercicios. Bien, dice así. Una persona desea participar en un multinivel y por solo inscribirse le regalan 50 pesos. En miles, o sea, 50,000 pesos. El propósito del multinivel es que por cada persona o grupo de personas que lleve, le regalan dinero adicional. La siguiente tabla muestra la relación que hay entre el número de personas y el beneficio económico que recibe.
Entonces, si lleva una persona, le dan 100. Si lleva 2 personas, le llevan 200. Si lleva 3 personas, 400. Si lleva 4 personas, 800. Entonces, tratemos de ver cómo funciona esto. Claramente hay una base que es 100, ¿cierto? Miremos qué pasa si la base es 100. O si lo inicial es 100. Si el valor inicial es 100, ¿qué tenemos? Este primero sería ¿cuánto? 100 por 1. El segundo sería, entonces, pongámoslo así, tenemos 100 por, en el primer caso es 1, en el segundo caso es por 2, en el tercer caso es por 4 y en el último caso es por 8. ¿Esto a qué corresponde? Esto es 2 a la 0, este es 2 a la 1, este es 2 a la 2 y este sería 2 a la 3. ¿Qué tanto sentido tiene? Bueno, pues ya lo veremos. Supongamos por un momento que tenemos algo diferente. Supongamos por un momento que debido a que allí aparece 50, que el valor inicial es 50. Entonces, ¿qué tenemos? 50 por, este sería por 2, este sería por 4, este sería por 8 y este sería por 16. ¿Eso qué significa? Eso significa que tendríamos por 2 a la 1, por 2 a la 2, por 2 a la 3, por 2 a la 4. Oh, desaparece. Déjenme ver si lo puedo acomodar en algún otro lado. Así, listo. Vale, muy bien. Pero entonces, ¿cuál nos conviene más? Nos conviene más el que va con el n, ¿cierto? Porque si acá es 1, aquí me aparece 1. Si acá es 2, aquí aparece 2. Si aquí es 3, aquí aparece 3. Si aquí es 4, aquí aparece 4. En cambio, en este aparece cruzado. Si lo ven, no corresponde. Entonces, vamos a utilizar valor inicial 50. ¿Cuál sería la fórmula entonces? La fórmula sería que el dinero, dependiendo el nivel, es igual a 50 que multiplica a 2 a la n. ¿Listo? Entonces esa va a ser la fórmula. Si D es el dinero recibido y n el número de personas que lleva, la ecuación que representa la relación anterior es, ¿cuál sería? La C. Muy bien. El dinero es 50 por 2 a la n. Podría haber otro, podría haber otra. La otra opción sería el dinero podría ser igual a 100 por 2 elevado a la n menos 1. Esa también funcionaría. Sería este renglón de acá. Pero pues esa opción no está. ¿No? Entonces hay esas dos opciones. Se ve mucho más elegante la de 50 por 2 a la n.
Según la relación, si una persona lleva 6 invitados, ¿cuánto recibe? Entonces, el dinero que recibe la persona por llevar 6 invitados sería 50. Voy aquí a colocar, voy a cambiar esto un segundito para que luzca como lo tenemos allá abajo. Sería 50 por 2 elevado a la 6. Y esto es 50 por, ¿cuánto es 2 a la 6? 64. A las 5 es 32, 64. Sí. Sí, profe, está bien, 64. Y 50 por 64, ¿cuánto es? 640 dividido entre 2, 320. 324, profe. ¿50 por 64? 120, perdón, ya revisé ahí en la calculadora, profe. 3200. Listo. Eso quiere decir que la respuesta es la B. La tabla siguiente muestra la relación entre el tiempo en horas por día y sueldo, en miles de pesos, de una persona que labora en un bar al sur de la ciudad. Entonces, si trabaja 3, 5, 7, 8, estos son los sueldos. Bajo este esquema de pagos, una persona que desee realizar un turno de feria de 10 horas está dispuesta a recibir un pago de, a ver, quiero saber. ¿Cuál es? ¿A qué le apuestan? Bueno, entonces en este caso es una simple regla de 3. Veamos. Entonces, si quiere trabajar 10 horas, ¿cuánto debería ganar? Pues si trabaja 3 horas, Profe, ¿Mm? 95.000. Sí, vamos a ver. Si trabaja 3 horas, le corresponden 28.500, ¿cierto? Si trabaja 10 horas, ¿cuánto le corresponde? Entonces, X es igual a 10 por 28.500 dividido entre 3. Y esto es 10 por 28.500 dividido entre 3. Serían 95.000 pesos. ¿Listo? Porque es una proporción directa. Entre más trabaje, más dinero va a ganar. Eso quiere decir que es la D de dedo. El porcentaje que se incrementa el pago si una persona decide trabajar no 3 horas, sino 4 horas, ¿es de cuánto? Bueno, pues entonces, si trabaja 3 horas y va a trabajar 1 hora más, pues es 1/3 de lo que ya ha ganado antes, ¿cierto? Por lo tanto, es simplemente la A. Eso también lo podemos ver como una regla de 3, muy sencilla. Voy a escribirla acá chiquita. Si 3 corresponde al 100%, ¿cuánto está trabajando de más? Porque ¿cuál es el incremento? En 1 hora. 1 hora, ¿a cuánto corresponde? Y pues entonces X va a ser igual a 1 por 100
sobre 3. Y esto es igual a el 33,3 periódico por ciento. ¿Listo? ¿Mm? Porque si pasa a trabajar 4 horas, el incremento va a ser una sola hora. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. La respuesta es efectivamente la A. Yo marqué por acá una cosa loca. Listo, veamos. Si una persona decide tener durante la semana de feria, 6 días, los turnos de 6 horas, entonces para el 31 de diciembre recibe un pago de ¿cuánto recibe? A ver. Bueno, veamos entonces cuánto recibe. 6 días, 6 horas, serían 36 horas en total, ¿cierto? Entonces, Señor, por cualquiera podemos hacerlo. Tenemos, si 3 horas corresponden a 28.500, entonces 36 horas corresponden a X, donde X sería igual a 36 multiplicado por 28.500 dividido entre 3. Y esto es igual a ¿cuánto? A 36 dividido 3 es 12 por 28.500. Y esto es igual a 12 por 28.500. 342.000 pesos. 342.000 pesos. No tenemos espacio. Listo, entonces la respuesta es la C. Muy bien, Juan Pablo, muy bien, Giselle. 342.000 pesos. Bueno, supongo que en vez de aquí, en vez de F, G y H, supongo que son A, B y C. Responda las preguntas con base en el caso siguiente. Un individuo invierte 1.000 en una entidad financiera en el mes de enero del 2017. Le indican que esta cantidad se duplica cada trimestre. Entonces, veamos. Entonces, invierte 1.000 dolorosos, ¿cierto? Esa cantidad se duplica y cada trimestre. La primera pregunta es la cantidad de dinero que habrá al cabo de 2 años. 2 años. Entonces, ¿cuántos trimestres hay en 2 años? Esa es la primera pregunta. 2 años es igual a ¿cuántos trimestres? A 8 trimestres. Muy bien. Eso quiere decir que realmente se ha ¿cuánto? Duplicado 8 veces. Entonces tenemos que el monto, luego de 8 trimestres, es igual a la cantidad inicial, 1.000, que multiplica a
como se duplica va un 2 elevado a la 8. ¿Cierto? ¿Y de dónde salen esos datos? Eso sale de, acá están los $1000. Este 2 viene del hecho de que se duplica. Y por lo que son 8 trimestres, aparece este de acá. Por lo tanto, la respuesta es la D. La pregunta 2 es la... No, ese sí no vale. Listo, vamos a ver. No hemos hecho la pregunta. Si el individuo decide retirar el dinero al cabo del primer semestre del año en que hizo la inversión, el valor ganado hasta ese momento por la inversión es... Entonces, ¿cuántos trimestres han pasado después de un semestre? Entonces, el monto al cabo de 2 trimestres, muy bien, Giselle, es igual a $2000 que multiplican a 2 elevado a la 2. Y estos son 4000. Muy bien, a los que respondieron. Estos son 4000. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde sale eso? Eso sale de lo siguiente. Acá están los $1000 de la inversión inicial. Este 2 es porque se duplica y este 2 sale del hecho de que es un semestre. Y un semestre equivale a 2 trimestres. Por eso es. ¿Listo? Muy bien. Veamos el último. Supongo que en la entidad le indican que si invierte el dinero bajo otro modelo de inversión, se genera una ganancia de forma constante y continua. El banco le genera una ganancia de $8000 para 3 años, por lo que el asesor le indica que si lo deja por 5 años, la ganancia es de aproximadamente ¿cuánto? Entonces, pues esta es una regla de 3. Hagamos acá abajo, tenemos un poco de espacio. Entonces, 3 años me dan $8000. Por lo tanto, 5 años me darán, ¿cuánto? En este caso, X es igual, como es una proporción directa, a 5 por 8000 dividido entre 3. ¿Y esto es igual a cuánto? $13,333,33 periódico. Muy bien. Juan Pablo y Giselle. Eso quiere decir que es la C. Es la C. Excelente. Vale. Bueno. Con esto hemos acabado ya el tema del día de hoy. Recuerden que en la plataforma ustedes pueden encontrar un quiz que ya está disponible, ¿de acuerdo? Entonces espero que les vaya muy bien en el quiz, que tengan feliz resto de semana y nos vemos la próxima clase. Hasta entonces. Gracias, profe. No, profe, que esté bien.